Bienvenido a este nuevo Impacto Político en este inicio de semana, le decimos, donde comienzan a tratarse todos los temas. Claro, tocando lo de la semana que se fue, ¿no? A 3 fines de semana de las elecciones, porque en 3 fines de semana los argentinos vamos a poder elegir presidente, con un resultado como parece que la suerte está echada ya, ¿no? Digamos, el presidente, que vamos a hacer un repaso ahora de lo que ha sido esta primera semana de lo que hemos denominado el Sí se puede Tour, el presidente recorriendo diferentes ciudades del interior, que no le han sido muy auspiciosas. No le han sido muy auspiciosas, porque independientemente de lo que el presidente y el equipo de gobierno quiere mostrar, de que lo reciben como si fuese Mick Jagger en el interior, no le pasa eso, ¿no? Es decir, si la imagen la tomamos al ras del piso, es muy probable que nos parece que hay un montón de gente. Ahora, cuando uno ve la imagen aérea de los lugares donde va Mauricio Macri, bueno, no tiene mucho apoyo, después lo vamos a ver pasar en un auto saludando a nadie, pero fíjense acá imágenes que tenemos, por ejemplo, una plaza que, ¿no? Es una plaza del interior donde vemos que no hay tanta gente, ¿no? O sea, hay poca convocatoria para lo que sería un candidato a presidente que pretende renovar, ¿no? Mucho show, poca gente, podemos decir. Acá tenemos otra foto donde, claro, uno dice, claro, si esa foto probablemente la saca una persona como yo de abajo, va a decir, mira así cabezas, así a lo largo, va a decir, ah, mirá qué cantidad de gente fue. No es tan así. Acá tenemos otra. Fíjense las diferentes imágenes. Ahí está, ahí lo podemos abrir, donde estamos viendo a Hernán Lombardi. Hernán Lombardi se ha convertido un poco en el hombre que maneja la campaña, ¿no? Tenemos Santa Fe, Junín, Entre Ríos y Bahía Blanca, de los lugares donde estuvo esta semana el presidente de la Nación. Como verán, repetimos, bueno, no lo acompañan tanto, ¿no? Ahora, fíjense lo que le pasa en Córdoba al presidente, que va en una camioneta saludando. ¿A quién? Prácticamente a nadie, porque ahí va a pasar el presidente. Fíjense, no hay nadie en la plaza, 1 o 2 personas, una camioneta que va despacio, como para poder... No hay nadie. Una cosa increíble. Y un presidente que, yo a un punto, vamos a ver si ahora lo podemos charlar, pero entiendo que no puedo creer las cosas que escribe el presidente. Usa la cuenta Twitter, sabemos que hay un community manager que tal vez no es él, que él por ahí da el visto bueno, pero él escribió un hilo de tweet que no se puede creer. Yo por momento digo, y velo por la salud de todos los argentinos, fíjense, nuestros héroes y heroínas en cualquier momento de la historia fueron personas que, llenas de incertidumbre, avanzaron diciéndose a sí mismas, sí se puede. ¿Qué creen que pensaba San Martín al cruzar la cordillera de los Andes? No, no se puede. Sí, sí se puede. Esto se escribió el presidente en el día de hoy. El candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, también escribió y se refiere justamente a esto. Pone, presidente, nuestros héroes con San Martín a la cabeza lucharon por la libertad, liberar a nuestra patria y a nuestro continente de una monarquía que nos sometía. Usted solo supo entregar el país al Fondo Monetario Internacional y a acreedores externos. ¿Se podría hacer otra cosa? Nada heroico hizo usted. Tremendo, obviamente, con un presidente que, a ver, ese tuit que yo leí de San Martín es un hilo de tuit porque pone, se compara de no sé cómo jugar la Champions League. Una locura todo lo que está haciendo. Y el presidente que, ¿se acuerdan cuando yo les dije después de esa semana tremenda que pierde las PASO, que dijo que no existieron, que esto y que el otro? El presidente está como esos maridos golpeadores que durante años se dedican a tratar mal a la mujer. La mujer un día toma valor, lo echa de la casa, el hombre se va, y el tipo va a prometerle todo después. Fíjense, escuchen al presidente. Ahora viene el crecimiento, viene la mejora del salario, viene el alivio a fin de mes, en el bolsillo, y que ustedes estén más tranquilos. Bueno, ahí estaba el presidente de la Nación, entre otras cosas, ¿no? Estaba con nosotros el senador nacional Fernando Pino Solana. Pino, placer. ¿Cómo anda eso? Muy bien. ¿Todo bien? Sí. ¿Qué le pasa al presidente? Yo creo que patina, no sé, está contando los días porque son sus últimos días. Esta es la verdad. ¿Y quiénes serán sus asesores? Porque tanto disparate y tantas actitudes fallidas, es un hombre que no da un paso sin consultar.
Entonces, y pasa en materia de comunicación, ¿no? pero por supuesto, entonces es para tomárselo, un Bueno, pero poquitito acordate, Pino, que en el broma. presidente, antes de la campaña, yo me acuerdo que en un momento dijo, estaba ahí en una de esas casas que iba a visitar, en Los Timbreos, y él decía que él tenía que cuidarse mucho, porque si él enloquecía podía hacer mucho daño. ¿Te acordás de esa frase? Bueno, está haciendo daño. Sí, el daño que nos ha hecho es monumental. Y no es consciente. Y después están en una suerte de delirio, empujado también por la Lisa Carrió, que dice que ganamos en la primera vuelta, el 27. Matan como que lo dan vuelta. No, no es ello, no es ello. Yo creo que son acting, son actuaciones en un momento de caída estrepitosa de Macri y toda su gente. Lo importante es no perder tiempo en esto y pensar todos los problemas que se están pensando desde el frente de todos. Alberto Fernández no deja de decir cosas absolutamente certeras. Y por otra parte, nosotros tenemos que enfrentar al otro socio de Macri, que es Larreta en la ciudad de Buenos Aires. Lamen está haciendo una gran campaña. Pensamos que acá la ciudad tiene más asignaturas pendientes que cosas realizadas, por más que se vean algunas obras espectaculares. No se ha discutido cuál es el modelo de transporte en la ciudad, como no se ha discutido el tema de la salud debidamente, como no se ha discutido el tema de la educación. El presidente, viste que viene diciendo que estructuralmente estamos mucho mejor hoy que hace 4 años atrás. No se ve tan así la cosa, ¿no? No, totalmente. Es un delirio, ¿cómo puedo decir eso? 4 años atrás fue el comienzo de su mandato. En ese momento todavía no se había lanzado la carrera de endeudamiento, el proceso de endeudamiento que se lanzó después. Empezaba esto, y empezó mal. Venía disfrazado de dar calidad institucional y republicana y empezó mal. Empezó violando la Constitución, decreto de necesidad de urgencia para nombrar los jueces de la Corte, lo que pasó con la Oficina Anticorrupción, nombró un personaje que dijo ser abogada y no era abogada, era licenciada. Laura Alonso, y así sucesivamente, modificó por decreto la ley de medios. Hizo una serie de arbitrariedades. Todo el año 16, si le pones la lupa, es un año de grandes arbitrariedades. Ahora, el presidente siempre se jacta porque claro, cuando no puede mostrar resultado económico, de esto que es la República. Es decir, el gobierno se muestra como la República, ¿viste? Que encima la tiene Elisa Carrió, que le mete ahí cada tanto. Ahora, parecen todos locos. ¿Cómo se escucha hablar? Es decir, ahora esta semana se pelearon con Elisa Carrió, se peleó con Rogelio Frigerio. Es decir, parece todo un delirio esto. Bueno, cuando el barco empieza a hundirse, empiezan los pases de facturas, los reproches de unos con el otro. Efectivamente se han cometido errores gravísimos. Y el equipo, este famoso equipo que era el mejor de los últimos 50 años, se están facturando entre ellos. Hay números que no son muy elocuentes, obviamente, números que muestran la realidad de lo que hoy estamos viviendo, que independientemente vos lo sentís en el bolsillo, porque vos vas al supermercado, porque nada funciona, digamos, y estructuralmente la Argentina está, esto es una pesadilla. Fíjense esto, la inflación, que el presidente, ¿se acuerdan del famoso índice Congreso? 2015, 29,9%. 2019 va a dejar, ya a hoy está 54,9%, va a dejar una inflación por encima del 50%. El dólar de 9,45 a 60 pesos, más de, 400, casi 400% le da. La pobreza del 29% la lleva al 35,4%, que este número cuando se actualice, ya estuvo la Universidad Católica hablando de que puede llegar a llegar en 37-38%. Ahora, ¿cómo es decir, evidentemente, no sé si es tan fácil bajar todos estos números. No, por supuesto que no es fácil. De ahí que Alberto Fernández, con buen criterio, plantea que entre las primeras medidas de gobierno que va a tomar va a ser la convocatoria a una gran concertación. No solamente un acuerdo de precios y salarios, eso es chiquito. Van a tener que discutirse otros temas. Una gran concertación, Perón la tuvo en el 73 cuando llegó a esta Argentina
que además estaba ensangrentada. Llamó a la unidad nacional, cosa que vive haciendo Fernández, unidad nacional para un gobierno de unidad nacional. Y esa gran concertación tiene que tocar el proyecto y el plan de gobierno. Empezaremos a comenzar a conocerlo en detalle en aquel momento, pero no hay otra salida para esto. En eso va el tema de la discusión sobre la deuda, el aumento inevitable. Hay que recomponer los salarios, si no se recomponen los salarios no habrá consumo, si no hay consumo no se puede poner de pie a la industria, si no hay... Bueno, todo esto es una rueda. Pino, ¿me aguardás un segundito? ¿Cómo no? Me voy a saludar, está con nosotros Karina Mariani, que es dirigente del Partido Republicano, está Cristian Castillo, del Frente de Izquierda, y también está Juan Carlos Juño, del Partido Popular. Gracias a los tres por estar. ¿Qué momento está viendo la Argentina, no? Yo he repasado los números y da como la sensación, un presidente y un equipo de gobierno como que enloquecieron todos, ¿no? Porque no quieren mostrar esa realidad que veíamos recién en números, pero es la que vivimos todos, ¿no? ¿Cómo están? Karina, ¿qué estás viendo vos? Los números son realmente preocupantes, impresionan mucho. Y no sé si con las nuevas, con la campaña que están encarando, esto se puede revertir. Veía lo que estabas mostrando, no sé, me parece que quizás lo que estabas comentando del impacto post-paso de la inflación está dando resultados. Juan Carlos. Bueno, estamos asistiendo a la agonía de un gobierno liberal, de derecha, conservador, que ha llevado el país a una catástrofe social que vos describiste y que creo que, como insisto siempre, no vale la pena ya relatar porque todo el mundo lo está sufriendo. En primer lugar, los sectores más humildes, pero bueno, las clases medias, las grandes mayorías. Por lo tanto, creo que ahora lo central es pensar en el 27 de octubre. Francamente, creo que la fórmula Alberto Fernández y Cristina tiene que conseguir un apoyo muy masivo de la sociedad a los efectos de poder enfrentar esta catástrofe social con una gran legitimidad y una gran fuerza política. Creo que de eso se trata y creo que la sociedad, el pueblo, lo ve, lo comparte y por eso estimo que va a crecer el apoyo. En cuanto al presidente Macri, se lo ve en una posición ya totalmente alejada de la realidad, con esta especie de simulacro de ficción que hacen con estos actos a los que no va nadie, que la propia Perdóname, prensa... vos sos profesor de historia. Sí. Entre otras cosas, ¿no? Sí. ¿Qué te pareció cuando viste ahí el tuit de Mauricio Macri hablando de San Martín y haciendo toda esa melange? Bueno, es una irreverencia histórica, cultural y personal. A compararse con San Martín es muy bravo, hay que estar en un estado psicológico y mental muy grande. Además, Macri es el mismo que dijo, querido rey, le dijo al rey de España, que nuestros próceres habrán estado muy angustiados cuando declararon la independencia. Justamente San Martín simboliza y encarna la lucha de los pueblos americanos y en primer lugar de los de aquí, de su patria, por la independencia frente a un gran poder mundial que era la corona española. Y Macri representa la dependencia de los grandes poderes mundiales, en este caso, en particular de Estados Unidos, de Trump, que es a su vez quien lo ayudó muchísimo y que también le erró y se equivocó porque Macri fue derrotado. Por lo tanto, creo que es una irreverencia muy grande. Uno, insisto, era el símbolo de la lucha por la independencia y el otro es el símbolo de la dependencia. Bueno, vieron que tuvieron algunas conversaciones el candidato a presidente Alberto Fernández con el presidente de la Nación, Mauricio Macri, que uno dice, bueno, ¿qué hablaron ahí, no? Y este tema que ahora se viene hablando y que se viene centrando, es decir, vieron que toda la semana se fugan reservas. Escuchen una de las cosas que le dijo el presidente Alberto Fernández. Hablé en la Fundación Mediterránea después que hablara el presidente del IERAL, que es el Instituto de Estudios Económicos de la Fundación Mediterránea. Él habló de la salida a la uruguaya. Y cuando yo hablé, dije que la salida a la uruguaya de la que él hablaba no era otra cosa que el reperfilamiento. Sí. Que el reperfilamiento es, en términos postmodernos, no es otra cosa más que el default. Una nueva forma de tratamiento del default. Claro. Eso fue lo que dije, eso fue lo que planteé.
y eso se convirtió en que yo había propuesto la salida uruguaya. Ahora, la salida uruguaya es la salida del refuncionamiento, dice llanamente. Yo una sola cosa le pedí a Macri, que es que por favor preserve las reservas. Y pero está vendiendo todos los días. Y lo único que hizo fue gastarlas. Claro. Entonces, la verdad espero que después del 27 de octubre tenga otra predisposición, otra capacidad de acción. Bueno, ¿cuáles son las reservas, no? Vamos a ver el número, porque esto es importante, ¿no? Le dijo a Alberto Fernández que le cuide la reserva porque es lo que va a recibir si el 27 de octubre es consagrado presidente. En la gestión Macri se fugaron en dólares por el equivalente al 140% del crédito del Fondo Monetario Internacional. Cristian, es espantoso. Durante el ciclo de Macri se duplicó el nivel de fuga mensual promedio que hubo en el ciclo del kirchnerismo, que ya era alto, 1.500 millones de dólares, subió a 3.000 y se fueron solo 16.000 desde las PASO para acá. 100 emergencias alimentarias, un poquito más incluso. Entonces, evidentemente el problema de la fuga de capital es un comportamiento sistemático de la clase dominante, al menos de la dictadura para acá, que ha llevado a que los ricos de este país tengan en paraísos fiscales, algunos declarados, otros sin declarar, alrededor de 400.000 millones de dólares. Ahí están los recursos que después no tenemos para salud, para educación, para obra pública, para vivienda. Ahora, sin ninguna duda, Macri y Vidal hicieron una obra de terror en estos años, pero tuvieron cómplices, porque ellos son minoría en el Congreso. El bloque que encabezaba Pichetto hasta hace muy poco, de los senadores que responden a los gobernadores del PJ, le votaron todo a Macri. Sergio Massa en la Cámara de Diputados le votó todo a Macri. Y además, en la política latinoamericana, muchos de ellos estuvieron alineados con el golpe en Venezuela junto a Donald Trump. Massa y Pichetto compitieron a ver quién ponía un tuit primero de apoyo. Entonces, eso de alguna manera muestra la paradoja de lo que se viene, ¿no? Porque la mayoría de la población votó repudiar a este gobierno, pero le dio el voto a una coalición política de la cual una parte muy importante de sus integrantes se acalambraron las manos de votarle las leyes a Macri y a Vidal, que se endeudó gracias al apoyo que le dieron, que le dio el Frente Renovador y algunos diputados de algunos de los bloques del peronismo en la provincia de Buenos Aires. ¿Karina? No, dos cosas. Respecto del panorama que estaba comentando Juan, no se trata de un gobierno liberal, se trata de un gobierno que repitió lo que venía haciendo el anterior, una altísima presión fiscal, una presencia del Estado enorme que cíclicamente entramos en crisis, no hay manera de solucionarlo. Siempre son las mismas recetas. Volvemos a o se imprime, o se toma deuda, o se ponen impuestos. O se imprime, o se toma deuda, o se ponen impuestos. Bueno, cada tanto volvemos a caer, es lo que estamos viendo. Los números son para todos los mismos, el diagnóstico es distinto, ¿no? Me voy con Pino, porque recién mencionaba a Miguel Ángel Pichetto, el compañero de fórmula del presidente Macri, que Pichetto es esta semana otra vez volvió, digamos, habló de que la única solución que tenía, habló de la Villa 1114, dijo que había que dinaminar todo, que huele todo por el aire, dijo. Yo creo que Pichetto está jugando a ser una suerte de Bolsonaro en ascenso, algo por el estilo, porque la verdad está planteando posiciones absolutamente reaccionarias que colisionan con toda la tradición del movimiento peronista y las posiciones históricas que ha tenido la Argentina. Lo ha tenido con los extranjeros, ahora... Sí, bueno, habló de los venezolanos, dijo que Argentina había 400.000 venezolanos que estaban todos trabajando. Bueno, no le dan los números, porque esto dijo que era el último año. Los últimos 4 años, números oficiales, ingresaron al país 165.688 venezolanos. No hay una fuente que diga que están todos laburando, pero digo... No hay que olvidarse que Venezuela siempre estuvo al lado de la Argentina en sus momentos más difíciles. Recordemos que durante la Guerra de las Malvinas, Venezuela dijo, todos nuestros aviones están a disposición de ustedes, etcétera, etcétera. En fin, todo esto. Pero volviendo al tema Pichetto, lo que es absolutamente inaceptable es la violación o el fraude con respecto al voto. El votante votó a Pichetto dentro de concepciones que son las concepciones históricas del Partido Justicialista. No lo votó para que abandonara todo aquello y era un salto de canguro, traicionando todos los contenidos y objetivos que recibió con el voto. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Yo te entiendo perfecto, pero... Eso es tremendamente grave, porque es una... Pero viste que el gobierno es como que tiene una insensibilidad con relación a la pobreza. Puede ser en cualquier cosa. Es decir, no...
Ahora vamos a escuchar en un minutito a Toti Flores. Toti Flores es el diputado nacional por Cambiemos, que es alguien que viene, digamos, de organizaciones sociales, digamos, alguien que conoce. Ahora, parece que todos los que entran en Cambiemos se olvidan de todo. Y no, seguramente en fin, el pasar a otro plano de ingresos, a otra vida, a otro medio, etcétera, y toman las prácticas más infames. Son gobiernos de mentiras, son gobiernos de embuste. La cantidad de mentiras y de argumentos que acompañan a esas mentiras es colosal. El gobierno Macri no ha hecho otra cosa que engañar a la ciudadanía. Tengo a Toti Flores, recién lo estaba mencionando, para escucharlo, porque verdaderamente es increíble. A ver, no que lo diga, sino porque de dónde viene, cuál es, digamos, la esencia de Toti Flores. Escúchenlo. Nuestras generaciones en la justicia social era que vos podías ser de clase media. Hoy casi en los lugares más pobres no se piensa en eso, hay como un destino marcado que vas a morir pobre. Y eso hace que no te preocupe por generar, producir para sobrevivir. No, sinceramente. Pues yo te digo, yo los escucho, escuchás a Pichetto, a Toti Pobre Flores. hombre, no ha llegado a cerrar una idea, detestable idea, Pero por eso digo, ¿qué pasó? ¿Enloquecieron todos? yo creo que han chocado contra la realidad. En la última interpelación que le hicimos en el Senado a Peña, cuando venía Peña y hablaba, no sabías de qué país estaba hablando. Y nosotros le dijimos, usted, lo más terrible de ustedes es que ni se dieron cuenta que se cayeron de un piso 20 o 30, como un jarrón chino, se astillaron todos y ni se dieron cuenta que el proyecto de ustedes, ¡praf!, explotó, explosionó. El presidente cuando dice, que uno lo escucha en la campaña y lo repasamos recién los audios, que ahora entendió, dijo, ¿no? Que ahora entendió lo mal que la estaba pasando la gente y que quería hacer todo lo contrario, al menos de lo que da a entender. No, mira, todas esas son actuaciones indignantes, la verdad. No hay que tener ninguna piedad, ¿no es cierto?, con funcionarios que se han dedicado a engañar a la ciudadanía y a endeudar el país, a destruir su aparato productivo, a destruir la industria. La verdad, ha castigado a todos. La verdad, habría que condenarlos a un recorrido minucioso por todo el Gran Buenos Aires y por las provincias más castigadas, para comprendieran lo que es vivir en la miseria, para comprendieran el dolor de esos padres que no pueden comer con sus hijos y que hay una sola comida en el día. Y los sábados y domingos es el drama de que no hay comida, porque no están las escuelas. Entonces todas esas cosas, todas las familias argentinas hoy están endeudadas. Están endeudadas y bueno, y esperando que se acabe rápido este proceso. Ojalá pase rápido el 27 y a partir del mes de noviembre ya estemos hablando de los planes concretos de reparación y reconstrucción de la Argentina. Hay más números, ¿no?, para ver qué es lo que va a dejar esta gestión del presidente Mauricio Macri, un presidente que dice que, vieron que desde las PASO hasta acá ha querido, ¿no?, y uno cree que fue cuando más macana se hizo. Por ejemplo, el desempleo en el año 2015, 7,1%, más de 2 millones. 2019, el número actual, ¿no?, porque este número, lo que me dicen que ha actualizado, es más. Son 10, ese número está al revés, quiero decirles, porque 1.200.000 personas, que es 7,1, y más de 2 millones es ahora con el 10,1. Después, la subocupación, personas que trabajan 35 horas, 7,6% en 2015, 11,8% en 2019. Personas que pagan ganancia, porque acá está el dato, ¿no? El presidente dijo que en campaña, ¿se acuerdan de la campaña anterior?, que el trabajador no tenía que pagar ganancia directamente. Bueno, de 1.200.000 trabajadores pasamos a 2.100.000 trabajadores que pagan ganancias. Y bueno, y la deuda. La deuda, que es lo que estamos hablando acá. ¿Por qué? Porque la deuda es lo que se va a ver. Es lo que vamos a terminar pagando. Ni siquiera nosotros lo vamos a terminar pagando. Recordemos que el presidente contrajo deuda con el Fondo Monetario Internacional, una deuda a 100 años. Es decir, el grado de locura que en algún momento, obviamente, ya estamos en campaña y uno cree que todo se exagera, pero el grado de locura que va a dejar este gobierno, no tiene nombre, Pino. No tiene nombre, pero
La verdad habría que decir, no podemos olvidar que este gobierno, siendo minoría en ambas cámaras, consiguió que se le votaran la mayor parte de sus leyes. Sí, Es decir, que acá hay una corresponsabilidad por complacencia o por complicidad concreta de las fuerzas que lo vinieron apoyando, porque esta historia era una historia que ya se sabía cuál era el final. Esto está la misma repetición de los mismos proyectos que los hemos sufrido los argentinos desde hace varias décadas. Decime una cosa, porque vos la mencionaste, ¿no? El rol de Lilita Carrió, que Sí. de alguna manera iba Cambiemos a garantizarle como cierto plafón de decencia, ¿no? Ahora, Carrió, que decía hace algunos años atrás que Mauricio Macri era un contrabandista, ahora como que les perdona todas. No, claro. Nosotros hicimos, en esa alianza que tuvimos en UNEN durante 11 meses en el año 13, que fue exitosa porque fue la primera vez que se le ganó al PRO en la ciudad de Buenos Aires. Le ganamos con 2,5 puntos de ventaja. Derrotamos en las PASO al proyecto de Cambiemos. Bueno, ella denunciaba la corrupción de Macri. Pero en realidad todo lo que ha venido demostrando Carrió es una suerte de aventurera de la política, porque ha saltado de una posición a otra todo el tiempo. Nosotros jamás nos movimos de nuestras posiciones, ella se disfrazó de progresista o centro-izquierda, pero la verdad lamentable. Y después algo le tiene que estar fallando para que diga los disparates que le oímos decir. ¿Cómo viste? Hubo un hecho esta semana que me parece trascendente, que es nuevamente la vuelta de la CTA a la CGT. Me Sí. parece que es un dato ese, ¿no? Que tal vez no sé si se ha tenido la repercusión que merece, digo, pero me parece que vamos a ver el accionar de eso, ¿no? No, es un dato absolutamente trascendente. Acá es necesario, lo ha planteado bien Fernández, es necesario la unidad del conjunto de los trabajadores. ¿eh? Estamos a pocos días del 17 de octubre. Las palabras decisivas de Perón el 17 de octubre fueron únanse. Con la hermandad de los trabajadores se está jugando el destino de la patria, palabra más, palabra menos. Es importantísimo. Entonces, este paso que la CGT, la autónoma, ingresen a la CGT, me parece importantísimo. El próximo gobierno va a necesitar que los trabajadores y los sectores sociales participen del gobierno y comprendan las políticas que se van a salir. Pero por supuesto. ¿Pero de qué manera, Pino, eso? Porque No, de qué manera, por supuesto que no. Uno puede provocar un gobierno planteando cosas que son imposibles, ¿no es cierto? Yo no quiero hablar de medidas que se van a tomar seguramente porque no me corresponde. Corresponde al que tiene el plan de gobierno en su cabeza, que es Alberto Fernández. Pero ha sido clarísimo. Lo primero que va a hacer es el combate contra la pobreza y un aumento considerable de recomposición de los salarios. Sin eso es imposible que la rueda de la economía, la producción, se ponga en movimiento. Pero para toda esta operación se necesita el acuerdo fundante. Y el acuerdo fundante es un pacto chiquito, grande, como lo tuvieron otros países y lo tuvo Argentina. Una Moncloa argentina, donde estén los empresarios, estén los sindicatos, estén los partidos políticos y las organizaciones sociales. Ahora un segundito, Pino, porque estás marcando esto. El presidente también lo dijo, porque el presidente esta semana, entre otras cosas, dijo que había que alcanzar un acuerdo amplio entre la política, los sectores sociales y también los empresarios y sindicatos. Ahora, me parece que se acordó un poco tarde el presidente, ¿no? Sí. Ya dije, es un presidente en agonía. Creo que no exagero. Por lo tanto, todo lo que dice e intente hacer es absolutamente tardío. Y en realidad no es que lo digo yo ni nadie, sino que el pueblo ya se pronunció. Y no hay duda que el pueblo se va a pronunciar mucho más aún dentro de 20 días. Así que
francamente los dichos del presidente creo que poco importa. En todo caso, lo que sí importa es que comencemos a debatir y a discutir la perspectiva de los próximos tiempos, ya que hay que afrontar esta situación por muy eso, grande, ¿no? ¿qué le Bueno, deja? pero existe un espacio de concertación y diálogo, se llama Congreso, que si funcionara como la gente, digo, porque cada 2 por 3 estamos llamando a que se reúnan todos los sectores, hay un espacio que es institucional y que es el Congreso, ahí se tienen que debatir las cosas. Ahora, ¿qué va a recibir el próximo gobierno? ¿Qué deja Macri? Macri se va, pero deja la deuda, deja el FMI, deja la crisis. Y entonces, ¿qué posición se tome frente a la deuda? Es un tema clave. Nosotros, como se sabe de la izquierda, sostenemos que es una deuda ilegal, ilegítima, fraudulenta y además impagable. Son 44.000 millones de dólares por año de acá al 2023, cuando a lo sumo el superávit comercial de Argentina... ¿Pero qué hacemos? ¿No la pagamos? Y desde ya. Esa sería la mínima situación soberana. Pagar la deuda significa seguir condenando al hambre, a las jubilaciones de miseria, a la falta de planes de vivienda. Y además digo, quien venga no la va a poder pagar, independientemente de lo que diga. Porque, insisto con los números, 44.000 millones de dólares por año en promedio. Argentina de superávit comercial puede llegar a 13, 14.000 en un año como este, que es espectacular. Crédito internacional quebrado. ¿Qué se va a hacer? Y además digo, ¿por qué el pueblo trabajador, vos decías, no la vamos a pagar nosotros, sino las futuras generaciones? ¿Por qué todas las generaciones tienen que pagar la fiesta de algunos para la fuga de capitales o el hecho que al FMI se le haya ocurrido querer bancar la campaña electoral de Macri con la forma en que dio el crédito, violando su propio estatuto? Se hagan cargo de ellos, no el pueblo trabajador. Si no, es siempre la misma cantinela. Fue la herencia que nos dejó la dictadura, Alfonsín la pagó y así terminamos, la hiperinflación de la mano del FMI, la de Menem, la quiebra social del 2001 y ahora de nuevo. Entonces, si no hay una posición soberana frente al FMI, y bueno, se diga lo que se diga en campaña, etcétera, se va a terminar ajustando. La izquierda, ayer hicimos, vos mostrabas al principio, ¿no?, los actos raleados de Macri, hicimos un gran acto multitudinario en la 9 de julio, con Cerrón, nuestro compañero Nicolás del Caño, con Miriam Bregman, y ahí mostramos algo muy importante, porque en el Parlamento no es secundario quienes estén frente a la Argentina que se viene, en los temas económicos y también en otros temas como el derecho al aborto. En Ciudad de Buenos Aires, el último diputado que va a entrar está peleado entre Miriam Bregman, 100% verde, y 2 celestes. Entonces, quien vaya a votar tiene que tener esto en claro también. Se vota presidente, pero se votan también diputados. Y un voto importante a la izquierda es claramente de que a una fuerza que no va a votar ninguna de las leyes del ajuste. Bueno, a mí también me da el margen que ya para el tema grieta, que este gobierno se ha encargado, pero lo ha usado estos 4 años como parte, digamos, de gobierno, de esta ampliación de la grieta, de formar esta sensación de que sos de un bando, sos de otro, y me parece terrible. Vieron que fue la peregrinación a Luján, la que se hace cada año, que cerró en el día de hoy, y el obispo habló del tema grieta. Escuchen lo que decía. Un pueblo sediento de paz y hambriento de justicia. Un pueblo que no quiere ningún tipo de grieta y enfrentamiento estéril. Un pueblo cansado de divisiones. Sabemos, como ha afirmado el Papa Francisco, que la unidad es superior al conflicto. No se trata de ignorarlo, sino de transformarlo, desarrollando una verdadera comunión en las diferencias. Así se construye un pueblo, desde la amistad social, desde la solidaridad, desde la fraternidad, resolviendo en un plano superior todo tipo de grietas y diferencias. Por eso le venimos a pedir a la Virgen: Madre, ayúdanos a unirnos como pueblo. Recémoslo juntos. Madre, ayúdanos a unirnos como pueblo. El pueblo siempre se construye desde el amor, nunca desde el odio. ¿Cómo se cierra esta grieta que estamos viviendo? Bueno, la expresión grieta, francamente yo creo que es una ficción publicitaria de los medios de comunicación que en su momento la utilizaron contra Cristina, porque el conflicto social en cualquier sociedad y en todas las épocas está en la naturaleza de las relaciones sociales. Unos están a favor del aborto, otros están en contra del aborto. Unos quieren el aumento de los salarios y otros no quieren, las patronales. Por lo tanto,
la grieta es una ficción, porque reitero, esto existe. El problema es cómo se actúa sobre esas contradicciones y el problema es a favor de quién un gobierno actúa. Si actúa a favor de las mayorías, como dice el sacerdote, que claro, tiene la lógica de un sacerdote su discurso y tiene que ver con las bienaventuranzas, bienvenido los que tienen hambre y sed de justicia. Eso está diciendo y también habla de la unidad. Yo francamente creo que el Chipi le critica a que la sociedad votó una coalición que estuvo, por lo menos en parte, con el anterior gobierno. Francamente creo que lo que hay que hacer no es reprocharle a la sociedad que votó a una gran coalición, porque esa gran coalición política es la que tiene la posibilidad y va a tener la fuerza de enfrentar al Fondo Monetario Internacional y defender los intereses populares. Y ya dijo Alberto claramente, voy a aumentar los salarios, voy a aumentar las jubilaciones y no le voy a pedir permiso al Fondo Monetario Internacional. Lo que plantea el Chipi, yo le preguntaría en qué país de la Tierra ocurrió lo que él plantea, porque no conozco ningún país de la Tierra, bueno, salvo la Revolución Cubana, que hizo una revolución. Me voy nuevamente con Pino, porque mañana Alberto Fernández va a presentar un plan, a ver cómo se revierte esto, es decir, cómo se revierte esta situación, este hambre que tiene la República Argentina. ¿Cómo se revierte el hambre? Bueno, no nos anticipemos a lo que va a plantear Alberto Fernández, pero acá ha trabajado un equipo de más de 200 intelectuales, profesionales, científicos y técnicos en la UMED. Han estado trabajando coordinados con Nicolás Trota. Toda esa información se hizo una síntesis y la tiene Alberto. De ninguna manera hay que desesperar porque hay soluciones. Por supuesto, nos esperan años realmente duros, pero de lo que se trata es que la dureza de los años o de la herencia que nos dejen no caiga de manera brutal sobre los que menos tienen. Entonces, seguramente habrá una recomposición de los impuestos, habrá seguramente, se tomarán medidas en esta reforma tributaria para una mayor imposición a los bienes personales, en fin, hay muchas cosas que se tienen que jugar, pero por supuesto alguien tendrá que pagar la factura. Lo que pasa es que, a ver, Argentina es un país que no arranca hoy, está paralizado. No, pero por eso, este hombre, por supuesto, han hecho todo lo posible para paralizarlo. Acá lo único que nosotros contabilizamos son las 50 o 60 quiebras diarias que hay de pymes o de comercios. Pero encima de eso, lo más indignante es que esta gente se retira y en el momento de retirarse lo que está pensando es cómo hacer negocios. Siempre concibieron el gobierno y el Estado como un territorio de negocios, no como un territorio de generación de políticas, de derechos. Bueno, están haciendo maldades. Por ejemplo, el 2 de diciembre pretenden entregarle, monopolizar el puerto de la ciudad de Buenos Aires a una gran transnacional, la PSA de Singapur. Y el señor Nicky Caputo, dueño de la central eléctrica de Puerto Nuevo, acaba de comprarse una de las 15 usinas que el gobierno Macri por decreto ha colocado en privatización, mirá qué disparate, por menos de la mitad de lo que valen. Y además se hizo nombrar cónsul de Singapur porque está detrás del negocio del puerto de Buenos Aires. Mirá, ¿por qué la línea H de subterráneo, que debe ser la línea transversal que hace el anillo o completa el anillo de subterráneos en la ciudad de Buenos Aires? ¿Qué quiere decir esto? Que te metas donde te metas, al tocar la línea H, te lleva a cualquiera de las otras líneas. Y la línea H toca la estación ferroviaria de Once, toca y debe tocar Constitución y debe tocar Retiro. Claro. Y debe nacer en la estación 6. ¿Qué es lo que han hecho? La línea H la pararon en la Facultad de Derecho. Sí, claro. El plan previsto y votado es que de la Facultad de Derecho tiene que llegar a la estación nueva Padre Mujica y a la terminal de ómnibus, y ahí enlazar con la línea E,
en la línea C, que es Constitución Retiro. Entonces, ¿por qué? Porque son los terrenos. Acá, Rodríguez Larreta ha liquidado 500 hectáreas en la Ciudad de Buenos Aires, tierras públicas que las remata, y esta línea se paró, privándole al ciudadano y al viajante de poder llegar en subterráneo a la terminal de ómnibus, porque están con la idea del puerto y esos terrenos que se van a tocar. Es un terreno, es un negocio inmobiliario millonario. Gracias, Pino, por estar. Muchas gracias. Bueno, Matías Culfas, que es del equipo económico de Alberto Fernández, habló del tema de reforma laboral. Lo escuchamos. Hubo muchos comentarios respecto a que todo el eje de la reunión con la Unión Industrial estaba puesto en el tema impositivo y la reforma laboral. Y la verdad es que son temas que yo recuerde no fueron muy mencionados. Había otros temas que estaban marcados, sobre todo por la fuerte crisis que atraviesa el sector, que incluso sectores como la alimentación, que es una industria que en Argentina es tradicional, que tiene más de 100 años de historia, que tiene marcas de mucho prestigio internacional, y que nadie puede dudar de su competitividad, y sin embargo es un sector que está atravesando una crisis. Comentábamos de una empresa emblemática que 70 años de historia tuvo solamente 3 balances con pérdidas: 2002, 2018 y 2019. Es decir, que vemos que hay una correlación muy fuerte, incluso con la que fue una de las peores crisis de la historia argentina, año 2002. Es decir, nuestra visión es que Argentina no necesita ninguna reforma laboral. Lo que tiene que hacer es trabajar sector por sector, analizar dónde hay problemas, temas para mejorar y poner a trabajar en ese sentido. Está Augusto Costa con nosotros, ex secretario de Comercio, economista. Placer verte, Augusto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rodo? Gracias por la invitación. ¿Coincidís con Matías? Sí, totalmente. Yo creo que una reforma laboral como la que se plantea de distintos sectores no es lo que necesita la economía argentina. Sí, como decía Matías, trabajar en cada uno de los sectores en todos los aspectos que hacen a la competitividad y a la posibilidad de cada sector de poder generar más empleo, más producción y posicionarse mejor dentro de cada uno de los rubros. Claro, porque el país necesita arrancar, digamos, es decir, después veremos si cada sector cómo lo va adecuando, pero digo, me parece que hoy ponerse en una reforma laboral integral, no hay tiempo para eso hoy. Es así, y en una economía paralizada me parece que lo primero que tenemos que hacer es, como vos decías, ponerla en marcha, y para eso hay que cambiar completamente el esquema de política que implementó el gobierno de Macri, y creo que es lo que se viene a partir de diciembre en caso de que Alberto sea presidente. Creo que ya estos 4 años nos demuestran que un programa neoliberal en la Argentina solo trae los resultados que trajo que es miseria, pobreza, desempleo, fábricas que cierran, producción paralizada y, en definitiva, empeoramiento de las condiciones de vida de todos los argentinos. Y el problema es que ahora vamos a tener que arrancar de muchos escalones atrás, nuevamente, a poner una economía en marcha, pero bueno, es el desafío que viene ahora, y confío en que vamos a poder volver a poner por lo menos una perspectiva de futuro para todos los argentinos. Bueno, fuiste, cuando eras secretario de Comercio, el creador de Precios Cuidados, que fue muy exitoso. Digamos que, si bien no era algo que controlaba la inflación, pero era un referente de precios, porque vos tenías primeras marcas que te decían, bueno, a partir de ahí tenías un parámetro en cuanto estaba el resto de los productos. El gobierno ha metido mano ahí, y una sensación que es un desastre. Sí, yo entiendo que nunca pretendió mantener la política tal cual nosotros la habíamos implementado, porque para eso tenía que respetar algunos principios básicos, que eran que el listado de productos sea representativo de lo que consumimos todos los días, es decir, que estén las marcas que conocemos, porque cuando uno conoce el precio de una de las marcas que consume, después puede elegir. Pues yo, esta gaseosa, esta leche, es la que consumo, y si quiero elegir otra alternativa, pero si este precio, sirve el programa como referencia en un momento de inflación donde lo que nos pasa es que ponemos referencias. Este gobierno, por presión de las empresas, sacó la mayoría de las marcas más representativas de los diferentes rubros, y hoy es un programa que no representa el consumo prácticamente de nadie. Por otro lado, dejó de negociar con las empresas en los precios, y tampoco uno tiene la tranquilidad de que si encuentra algún cartelito perdido de precios cuidados en un supermercado que puede haber actualmente, ese precio sea razonable. Bueno, pero tenés ahora, viste que modificaron por precios esenciales, que están terceras marcas ahí. Es decir, sí, cuando Cristina decía cuchuflito, es decir, es real, digamos, marcas, no es por desmerecer las marcas, pero marcas. Pero además ese programa lo lanzaron con una medida desesperada
preelectoral ante la devaluación, con lo cual con un congelamiento de precios de 6 meses de productos que claramente no están abastecidos y tampoco le cambian la realidad económica a nadie. Y peor aún, dejaron de controlar que los productos estén en las góndolas, que se cumplan los precios y de sancionar por incumplimiento. Por lo tanto, creo que es otra de las políticas de marketing del gobierno de tratar de simular de que está haciendo algo por los bolsillos de los consumidores cuando toda su política económica y particularmente la que tiene que ver con la defensa del consumidor va para otro lado. Antes de pedir la mesa quiero preguntarle a Juan Carlos, Junio, el tema de precios cuidados, el tema de los precios. El gobierno, digamos, como que metió mano, hizo los precios esenciales, toqueteó los precios cuidados, hizo la hora 12 que lo relanzó de una manera espantosa, digamos, ahora más o menos, pero cuando ya estaba todo listo, digamos, cuando ya no había manera de levantarlo esto. Porque es una mala copia de precios cuidados que efectivamente fue un proyecto exitoso que llevó a cabo el gobierno anterior con ese secretario de Comercio que está aquí, que tenía un sentido que efectivamente era controlar los precios para que los consumidores puedan tener acceso a los productos más importantes, y para eso tenía que tener un Estado y una Secretaría de Comercio con vocación política para eso. En realidad Macri tiene una vocación política inversa, que es la libertad de los mercados y que los grandes formadores de precios definan la situación de los precios. En todo caso, ese vuelve a ser un desafío para el próximo gobierno. Hace poquito lo mencionó Cristina en La Matanza, de que hay que discutir la ganancia empresaria y hay que discutir el tema de los formadores de precios. Forma parte de la discusión del nuevo acuerdo social. Gracias a los tres por haber venido. ¿Te puedo contestar, a sí. Carlos? Sí. Antes, porque me dejó picando. Yo no creo que se enfrente al FMI con los que votaron todas las leyes del FMI como los gobernadores del PJ, Juan Carlos. Los que le votaron los fondos buitre y el saqueo de los jubilados. No se va a enfrentar al FMI de la mano de esa gente que fue corresponsable, coautora de esta obra de terror de Macri Vidal. Gracias. Bueno, y estamos hablando de los precios, ¿no, Augusto? ¿Cómo se reactiva esta economía? ¿Cómo haces para que tenga movimiento otra vez? Digo, una economía está parada, porque la gente no alcanza la guita, es decir, es una situación muy compleja. ¿Cómo reactivas esto? Alberto tiene algún plan, lo dio a conocer, pero digo, no se hace en 2 días esto. Para nada, y lo que es cierto es que Macri deja una economía muy complicada, donde el próximo gobierno va a tener muy poco margen de maniobra por todo lo que es la situación económica, social, más el acuerdo con el FMI que claramente le impone muchas restricciones a la posibilidad de hacer política económica en un sentido distinto al que la venía haciendo Macri. Pero de todas formas siempre en economía se pueden tomar medidas y básicamente lo que hay que empezar a hacer es dejar de caer. El primer desafío que hay es dejar de caer y para eso hay que recomponer el poder adquisitivo de la población. Porque una economía que viene en picada necesita que la gente tenga plata en el bolsillo para que las máquinas que hoy están en las fábricas usándose en promedio 60% y el 40% de las máquinas están apagadas, que se prendan y que eso necesita una demanda. Y para eso hay que hacer política de volver a poner al Estado en el lugar de motor del mercado interno y dejar de hacer un ajuste que parece no tener fin y que, más allá de la promesa que típicamente el neoliberalismo siempre trae, que uno sufre y un día de repente estamos todos felices. Nunca llega ese día, porque con estas políticas todo solo empeora. Entonces es momento de cortar con esta lógica. Mañana Augusto va a estar presentando este libro, Todo precio es político, ¿por qué pagamos lo que pagamos? Mañana va a estar presentando. Sí, en el Centro Cultural Morán a las 18:30 con Matías Lames, Luciana Rubinska y Sofía Saborido. Mirá. Y contanos un poquito del libro. Bueno, el libro justamente trata de esta discusión. El libro se llama Todo precio es político, ¿por qué pagamos lo que pagamos? Y discute cómo es el proceso de formación de precios en los mercados, ¿no? Lo que decía Juan Carlos. Y acá hay 2 visiones respecto a cómo funcionan los mercados. Una, la versión neoliberal. Es decir, a ver, un gobierno que dolariza tarifas es imposible, si a la gente que cobra en pesos te dolariza la tarifa es imposible que funcione, eso es decir. Tal cual, pero ¿sabes lo que hay detrás de eso? Una visión que el presidente Macri muchas veces la expresó, que es que las cosas tienen que salir lo que cuestan o lo que tienen que salir, o lo que deben salir, ¿no? Que cuando el Estado se mete políticamente, por eso el libro se llama Todo precio político, la visión neoliberal es, si el mercado decide todo, está bien. Si se mete el Estado, todos los precios son artificiales. Y es falso eso,
Porque en una economía donde vos tenés los mercados muy concentrados y unos pocos actores se quedan con gran parte de la renta de la economía, los precios son muy caros, le sacan más plata del bolsillo a los consumidores y hay mucha rentabilidad. Y no meterse es una decisión política, sí, claro, de dejar que los poderosos se aprovechen, ¿no? Entonces, cuando discutimos esto y el tema de las tarifas, Macri lo que dice es, ¿por qué si yo puedo exportar petróleo, ¿no?, a un precio internacional, acá tiene que salir más barato? Y nosotros decimos, porque acá producirlo sale más barato. Entonces, ¿por qué hay que pagar el precio que determina un mercado internacional cuando se puede beneficiar la producción, el consumo, con algún tipo de intervención que genere más accesibilidad a un producto como es el petróleo, que es transversal a toda la economía? Entonces, este libro discute todas esas visiones, cómo funcionan los mercados, quién decide cuánto pagamos cada uno y cuál tendría que ser el rol del Estado en esta situación. Y después, algo que me parece fundamental también para que la gente por lo menos tenga una noción, que es que uno puede tener la mejor teoría, puede tener un programa espectacular, pero después la aplicación práctica, claro, es otro mundo. Sí, claro. Entonces, ahí también presento algo de la experiencia como funcionario. Particularmente hay un capítulo que habla de lo que sería la cocina de precios cuidados, que es que para que una familia pueda llegar al supermercado y esté el producto con el cartelito de precios cuidados en la góndola, ¿qué fue todo lo que tuvo que pasar? ¿Cómo se pensó la política? ¿Cómo se implementó? Y tener esa noción también de que no siempre una buena idea llega a la práctica si no hay un trabajo serio. Bueno, obviamente cuando uno habla, ¿no?, la pesada herencia, hay que ver los números, ¿no? Porque independientemente uno puede decir, bueno, el gobierno cada uno lo siente, cómo ha afectado el bolsillo, pero la pesada herencia la estamos viendo en esto. Fíjense esto, transporte. De 3 a 18 pesos, estamos hablando de los colectivos, 450% de aumento. Tenemos los trenes de 4,50 a 19. Ahí tenemos, bueno, la luz, ni hablar, 3.455%. El gas, 1.780%. El combustible, 250%. Y, bueno, lo que es la canasta de los jubilados, que el aumento de los jubilados, que sinceramente ha sido algo tremendo. Y la verdad me da un placer, un gusto, ¿no? Está Ale Berkovich con nosotros. Hola, Rodo, gracias. Gran compañero. Muchas gracias. Ganador del Martín Fierro, que se suma, A ver, ¿qué ves ver con esto? Es decir, ¿cómo levantan esto? Es un lío tremendo, muy interesante. No sé qué preguntarles a los que vayan a dar las elecciones. Está difícil, eso no hay dudas. Yo, de hecho, el chivo que vengo a pasarte habla de la institución que va a ser protagónica para mí en la economía argentina en los próximos 4 o 5 años, sin lugar a dudas. El Fondo Monetario Internacional. Otro tema, ¿no? El Fondo Monetario, digamos, que ha hecho un daño enorme y que todos sabemos que es muy responsable de todo lo que ha pasado acá. Ha desembolsado dinero en la Argentina como a ningún otro país. Y se han tomado medidas en base a eso también. Bueno, es curioso porque esta semana el Fondo Monetario es súper protagónico en América Latina. Fíjate, acá estamos a 3 semanas de unas elecciones donde el Fondo Monetario jugó políticamente como nunca, a favor de un candidato, bendiciendo como nunca su programa con los resultados que tuvo, pero de manera muy concreta. En Ecuador, un gobierno que acaba de dictar estado de sitio, estado de excepción, por las medidas que había tomado, aconsejado por el Fondo Monetario, de subir la nafta al doble, el gasoil, la energía y todo lo demás. Perú, un país que está también en crisis política, mencionado como modelo del fondo, al punto de que hicieron ahí su cumbre hace 3 o 4 años, en 2016, hace 3 años. Es un país, un continente donde el Fondo Monetario desembarca de vuelta muy en simultáneo. Bueno, nosotros les proponemos esta semana, el 15 se estrena, Fondo el documental. Ahora me lo vas a contar, porque vamos a hablar del documental. Augusto, placer verte. Gracias por haber venido. Encantado. Vale. Hacemos un corte, ya venimos.